La verdad es que desde que nací, mi vida y mi familia siempre ha estado muy llena de toda esta como magia de lo sobrenatural. La describen como una mujer vestida de blanco y ven cómo se levanta desde la tierra, levita un momento y cuando se gira hacia ellos no tiene rostro. Y mi mamá estaba dormida, escucha un ruido y cuando despierta ve a una niña que está parada en el buró. TV Monterrey Studio, AP Promotion, Network Solution del Norte, Tacos El Amigo, All Week Insumo para Cafetería, El Yuque Coffee Time, Licenciado Marcial Herrera y Familia, Magno Food Service, Bienes Raíces Cadereyta, Holy Coffee, Cami Diseño Láser y King Box presentan Misterios Paranormales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa más de Misterios Paranormales. Como ya los tenemos acostumbrados, es lunes de invitada y sé que muchos lo van a ubicar perfectamente, principalmente por en qué es el área que se desenvuelve. Nosotros tuvimos el gusto de conocerla en el pasado Horror Fest, en donde tuvimos ahí una plática sobre experiencias paranormales, pero pues qué mejor que solo escucharlas nosotros y mejor que las escuchen todos ustedes. Le damos la bienvenida a Sofía González Franco, artista diversa, multifacética. Bienvenida, Sofía. Hola, gracias. Gracias por invitarme. ¿Qué emoción? No, al contrario. Gracias por aceptar la invitación ahí. Pues tuvimos ahí una plática, pues no tan extensa como se pudiera haber prestado por las condiciones del evento, de que estaba muy movido, pero pues sabemos por esta plática que pues experiencias paranormales abundan en tu círculo y pues qué mejor que la escuche la gente pues de viva voz. Pero antes de comentar o comenzar más bien con las experiencias, me gustaría que comentaras un poquito quién es Sofía para la gente que no te ubica, pues te conozca un poquito mejor. Pues yo me dedico más que nada al arte. Soy artista de storyboard, artista de teatro, ilustro, pinto. Todo lo que tenga que ver con las artes es algo en lo que siempre busco como desenvolverme. Más que nada porque es un área muy extensa en la que siempre hay mucha gente queriendo trabajar. Y dije, bueno, pues mejor saber tener la mayor cantidad de habilidades posible para poder hacer la mayor cantidad de cosas. En lo que más me desenvuelvo es en hacer pósters tanto para obras de teatro, cortometrajes, cosas por el estilo, es para lo que más me tienden a contactar. Pero si nos vamos más por lo paranormal, la verdad es que desde que nací, mi vida y mi familia siempre ha estado muy llena de toda esta como magia de lo sobrenatural, por así decirlo, en especial por mi lado materno. Siempre mi mamá, desde que he estado chiquita, me ha contado experiencias, anécdotas, historias, ya sean cuentos como de ficción, que son familiares, o anécdotas de mi familia, de cosas que les han pasado, en especial siendo de un pueblo como Agualeguas, Nuevo León. Sí. Pues sí hay una historia muy rica en el tema de lo sobrenatural. Pues ahora sí que, como dice, pues ya es algo, se podría decir hereditario, es algo que ha ido pasando generación tras generación. Pero ¿por qué o cómo llegar a este grado de poder decir, pues lo paranormal, pues abunda mucho en la familia, por experiencias, por ciertos dones, o cómo podrías tú decir que fue como podrías clasificar que pues la familia está envuelta de muchas experiencias paranormales? Creo que es un poco de ambas. En parte es por experiencias. Repito, Agualeguas es un lugar que tiene lugares muy antiguos, Sí. Terrenos muy, muy, muy grandes y igual de así viejos. Entonces hay mucha gente que te puede contar experiencias que han tenido tanto en la labor como en la Casa de la Cultura, como en la iglesia de la plaza. O sea,
siempre va a haber alguien en ese pueblo que te va a contar algo raro que les ha pasado. Sí. Y mi familia no está exenta de eso. Entonces hay muchas historias, en especial que mi abuelo nos contaba a mí y a mi mamá cuando ella estaba pequeña, de muchas anécdotas que le sucedía. Y por el otro lado, sí, también en parte es un poquito de que mi familia trae este misticismo pegado. Mi mamá siempre ha sido sumamente sensible para todo el tema. En especial todo lo que tiene que ver con... No sé cómo decirlo para que no suene tan modernito, pero con las vibes, con la vibra de un espacio, que eso yo lo heredé. Yo puedo entrar a un lugar y a veces puede ser el clima, a veces puede ser que yo traigo ansiedad o cualquier cosa, pero sí he llegado a ciertos lugares en los que digo, ok, yo sé que yo estoy bien, yo sé que el lugar es extraño, pero si lo comparo con otros lugares extraños en los que he estado, que claramente no tienen ningún tipo de como caso sobrenatural sucediendo activamente, es como mi modo de diferenciar de que, ok, aquí definitivamente algo está pasando. Ya sea que tenga una explicación o no, no lo sé, pero de que hay algo, hay algo. Y sí, eso pues ya va más para atrás en mi linaje, por así decirlo. Mis tías abuelas, ellas han leído cartas desde que tengo memoria, han tenido mucha sensibilidad con el tema de experiencias de recibir mensajes, voces, cosas por el estilo. Tengo una tía que ella se maneja mucho en cuanto a la creencia de los ángeles. Yo no soy muy creyente en todo ese aspecto, pero ella sí. Entonces su práctica viene mucho a base de la creencia de estos espíritus que nos protegen y nos cuidan. Y como que eso se fue pasando de generación en generación y ya cada, digamos, nueva línea de mujeres, porque somos muchas mujeres, le fuimos dando nuestra interpretación desde nuestro sistema de creencia. Okay. Para mi mamá, pues siempre es con el catolicismo. Ella siempre fue muy devota, fue a misa. Igual siempre ella ha sentido como esta vulnerabilidad hacia los mensajes de Dios o los mensajes del más allá, cosas por el estilo. Yo soy un poquito más escéptica con el tema. Sí creo que hay una especie de como ser que controla el universo, un creador, pero soy más flexible al respecto de qué es lo que podría ser. Entonces ya yo empiezo a desarrollar y analizar mis propias experiencias a base de ese sistema de creencia que yo tengo, lo cual pues ya me ha llevado a lugares en los que entro y tengo una sensación de que hay algo aquí, que es, no sé, vamos a descubrirlo. Y me han llegado mensajes a través de sueños y sentimientos y cosas por el estilo que pues creo que son como mis credenciales de por qué muchas personas han confiado en mí para ese tipo de temas más espirituales. Ok, y hablando ahora sí que familiarmente, ¿cuál ha sido la experiencia que recuerdas que fue la primera experiencia, ya sea que te compartieron y la primera experiencia que te tocó vivir? Ok, que me hayan compartido, creo que de las más así... acordándome así más para atrás, mi abuelo me contaba, a mi mamá le contaba muchas historias que después ella me ha contado incontables veces a mí, de que en el rancho pues no deja de ser un rancho. Sí. Y en la labor pues muchos de sus trabajadores les tocó varias experiencias en las que veían cosas o escuchaban cosas o sentían cosas que a lo mejor no tenían un modo fácil de explicar. Una de las que más me acuerdo o de las que más siempre se quedaron como grabadas en mi mente es una vez que estaban en la labor, ya tarde noche, y empieza como a querer llover y ni tanto, pero total, cae un trueno así en medio de la labor y se arma una bola de fuego. Esta bola de fuego empieza pues a trasladarse alrededor de este espacio hasta que termina chocando contra un árbol. No recuerdo bien si era que la misma bola se absorbió como hacia la tierra o hacia el árbol mismo, pero lo que sucedió después es lo que me da como los heebie-jeebies. Que del piso en donde se encontraba este árbol, después de que absorbiera esta bola de fuego, sale una figura que los trabajadores que fueron los que la vieron, la describen como una mujer vestida de blanco y ven cómo se levanta desde la tierra, levita un momento y cuando se gira hacia ellos no tiene rostro. Entonces yo esa historia pues la escuchaba desde chiquita y siempre me dio mucho pavor la idea de uy, una señora sin cara. Entonces creo que es de las historias que más se me han quedado grabadas pues desde que tengo memoria, la verdad. O sea, no me puedo acordar en qué edad me contaron esa historia porque siempre ha estado conmigo. Y una historia en la que yo haya formado parte de... Yo estaba muy chiquita, entonces no es como yo lo vi, pero mi mamá me lo contó y pues sí está medio loca la idea de pensar de que wow, que estuve a metros de esto. Cuando yo estaba casi creo recién nacida, vivíamos en una casa que estaba por Santa Catarina. Esta casa era una casa muy vieja, era prestada, y pues era una casa grande para una familia chiquita. Eran mis papás y yo recién nacida. Y ya era noche y mi mamá
Usualmente cuando yo estaba bebé no me ponían en una cuna, ni en un de que corralito, ni nada. Dormía yo entre mis papás. Y mi mamá estaba dormida, escucha un ruido y cuando despierta ve a una niña que está parada en el buró, en un mueble que estaba como casi enfrente de ella. Y ella pues despertando a mi papá de que Rogelio, Sofía está ahí, se va a caer. Pero volteaba y yo estaba bebé de 1 año, dormida entre ellos. Entonces como volteaba para allá, veía a la niña parada, volteaba para acá, veía a su niña dormida y no tenía mucho sentido. Entonces estuvo un buen rato. No es como en un abrir y cerrar de ojos desapareció. No, mi mamá volteó a ver a esta niña parada en este mueble un buen par de veces hasta que ya la siguiente que volteó ya no estaba. Y mi papá haciendo el famoso escéptico que era como, tú duérmete, no es nada, no pasa nada. Mi mamá toda espantada. Pero en esa casa, o sea, además de eso, sí tuvieron varios de que escuchaban ruidos muy extraños, que veían sombras como en la esquina del ojo que se desaparecían cuando volteaban, televisiones que a veces se prendían solas, o la radio que se prendía sola. Una vez también en esa misma casa, también en la noche, en ese tiempo, de hecho no televisión, estoy echando mentiras, no tenían televisión porque no había... El radio. Dinero, era radio. Se les prendió la radio ya en la noche y había cierta hora en la que pasaban un programa, Cuentos de la Cripta, o no me acuerdo el nombre, que eran como puras historias de terror. Sí. Y se prendió solo justamente en ese canal, en la radio. Entonces son como cosillas de ese tipo. Y esas de las primeritas en las que yo estoy como involucrada en la historia. Y pues sí, yo era una bebé de tal vez 1 año, tal vez menos. Sí, o sea, por eso dice, estuve involucrada, pero a fin de cuentas no es algo que recuerde por la edad que tenía, no porque no haya sido algo que te impactara. Exactamente. Y cosas así, en especial con electrodomésticos, me he percatado recientemente de que ha sucedido más de una vez cerca de mí. Fue esa vez que pues habían problemas con los electrodomésticos en esa casa, pero también una vez que viajamos a visitar familiares en Elsa, Texas, igual es una casa muy antigua, es una casa que entras y sientes automáticamente de que está muy cargado de energía aquí, cualquiera que sea la vibra está curiosa. Igual en la habitación en la que nos quedábamos tenían una de esas televisiones, las grandes, las antiguas. Sí. Y igual, o sea, yo estaba dormida con mis papás y en la noche la tele se prende a todo volumen en estática. Y la apagan y se prende y lo hasta checaron. Creo que mi mamá no recuerda. De hecho, le pregunté recientemente que me volviera a contar la historia y dijo que iba a intentar recordar si desde un inicio la tele ya estaba desconectada o si la tuvieron que desconectar ellos. Porque obviamente a la mañana siguiente ya volvieron a ver, oye, ¿qué pasó anoche? La tele estaba desconectada. Pero no tiene la memoria de si fue ella quien la desconectó en la noche para que se dejara de prender o si en realidad todo el tiempo estuvo desconectada la televisión y por arte de magia se encendió. Qué experiencias tan contrastantes, vaya, porque a fin de cuentas uno podría decir, oye, pues fue un tema de sugestión o algo, pero ya cuando hay varias personas involucradas en una sola experiencia o varias situaciones extraordinarias, por ponerle alguna palabra, dentro de la misma casa o del mismo lugar, pues ya es más que suficiente como para indicar que no es algo propio, sino algo que es meramente del lugar y pues me imagino también que infinidad de personas distintas de la familia han de tener experiencias también muy diferentes. Sí, y creo que también... viene principalmente de como esta fuerza generacional que se va pasando, porque en cada generación de mi familia alguien va a tener una experiencia, pero nada más como escuché un golpe y pregunté y me contestaron con 2 golpes. Son historias de, ok, o sea, claramente eres una persona que en ese momento en el que te sucedió no estabas buscando lo paranormal, simplemente llegó a ti y en tu búsqueda de qué fue lo que lo causó, no hubo una respuesta. Y en todas las generaciones, a fuerzas, hay al menos una historia de ese tipo. Y ahorita, regresando un poquito a lo que comentabas en cuanto al tema familiar, de que pues, abundan o predomina la cantidad de mujeres en la familia. En el caso del lado masculino, también hay algún familiar que haya presenciado alguna experiencia o solamente por el lado femenino. Sí, mi abuelo es el que pues nos contaba estas historias en la labor.
la diferencia es que las historias que tengo que vienen de una persona masculina en mi familia, usualmente es fui a un lugar y en el lugar pasó tal cosa. Okay. Mientras que en el femenino es más como algo me pasó a mí específicamente y hubiera estado en el lugar que hubiera estado, me hubiera sucedido. Okay. Porque sí está muy potente esa fuerza, como fuerza de bruja. Pero no, sí, o sea, pero sí viene como de esta fuerza espiritual muy grande. Igual, yo tengo la teoría de que es algo que es hipergeneracional, que viene de muchas generaciones atrás. Y igual, por el lado masculino, a lo mejor no necesariamente parte de la familia, pero hemos tenido conexiones con personas que tienen el velo entre las dos realidades muy delgado. O sea, hay personas... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Un sacerdote que de hecho su cuerpo está aquí en Monterrey. Y él era una persona que podía hacer milagros. O sea, él tenía el don de la dualidad. ¿No era Raimundo Jardón? No recuerdo. Con José Hinojosa, creo que es el apellido. Ajá. Pero él tenía esta habilidad de estar dando misa. Y en la misa a veces hay gente que decía que lo veían levitar durante la misa. O a veces era justamente la hora en la que él estaba dando el sermón. Y al mismo tiempo alguien... lo veían otro lado. Lo veían... No, pero no solamente nada más. Lo vi pasar. Era un... Llegó a mi casa porque hay una persona enferma aquí y vino a ayudarme a cuidar a mi enfermo. Sí, o sea, no era solo ver, era interactuar. Era interactuar. Entonces ya eso se vuelve un poquito más sustentable como... Ok. Y él tenía un apego... Era bastante cercano a mi familia del lado materno. Y del lado paterno ya somos un poquito más escépticos, ya somos más como de las ciencias, mucho médico, mucho doctor. Sí tengo familiares de Nueva Orleans que tienen toda esta cultura acá de las magias de Nueva Orleans, ¿no? Sí. Pero creo que la mayoría de las historias que se han contado en mi familia y de la razón por la cual yo soy como soy es por mi lado materno. Sí, porque vaya... comúnmente, y esto pues no es como que descubrir ningún hilo negro ni nada, pero la mujer tiende a tener siempre más sensibilidad para este tipo de situaciones. Y más a eso, si le agregas que es algo generacional, pues de alguna manera se va amplificando esta sensibilidad. Y vaya, si nos vamos por el lado frío, como comentas, por el lado masculino de la ciencia, pues nos vamos a lo más palpable, pues estadísticamente, obviamente, al ver más mujeres es más probable. Pero también el tipo de experiencias que se tenga una distinción en donde por el lado masculino es como que llegué en el momento indicado y en el lado femenino es como que yo simplemente estaba haciendo lo de rutina y como quiera pasó. Eso también llama mucho la atención. Sí, o sea, creo que es igual, o sea, viene esa misma sensibilidad que existe. O sea, yo soy muy fan de lo paranormal, por lo mismo sigo a muchos investigadores que hacen igual contenido en YouTube o contenido en redes y me doy cuenta de que la mayoría de estos investigadores son hombres. Entonces también, o sea, a pesar de que a lo mejor la sensibilidad espiritual pueda ser más fuerte, a lo mejor por la misma sensibilidad femenina que existe, ya a la hora de como poner el pie y ahora sí vamos como a establecer como digamos que lo fluido es más como del aspecto femenino, mientras que lo más sólido en una investigación me he dado cuenta de que usualmente es lo que traen los investigadores masculinos. O sea, igual tienes casos como Ed y Lorraine Warren, que Ed era como el más, todo lo concreto, lo vamos a investigar y fotografías y así, mientras que Lorraine era la psíquica, era vamos a hacer un science, vamos a intentarnos comunicar. Y creo que ese ejemplo se puede poner en un chorro de casos, en un chorro de familias, en donde a lo mejor la familia toda es sensible a lo paranormal, pero vas a notar que la mayor cantidad de conexiones y de contactos vienen por el lado femenino o si son infantes. Cuando son niños también son muy sensibles al tema. Sí, y a cualquier tipo de experiencias. También por eso siempre por el lado de investigación, pues siempre se tiene cierto, pues digamos, reserva en el caso de involucrar a algún menor de edad, porque también como es más... sensible, también es más receptivo, entonces ahí es donde puede, en lugar de que salga un resultado favorable, se tenga una situación lamentable. Entonces sí es algo que hay que tener muchas precauciones y en la medida posible mejor evitarlo, porque es algo que no es una situación que tú puedas controlar.
ahora sí que es meramente de oportunidad. Si tú pones las condiciones para que se cumplan, pueden cumplirse. Entonces ahí es donde sí hay que tener mucha reserva con esto, pero coincido contigo. Y agregando a este comentario que haces, pues también es como que digamos, las caras de los proyectos diferentes. A lo mejor es un hombre, pero en el equipo siempre existe una mujer, o es muy común que haya alguna mujer que por X motivo, porque no le gusta salir a cuadro, porque tiene algún don que en lugar de que sea bien visto puede ser juzgado, Sí. etcétera, etcétera, es donde se tienen este tipo de reservas. Pero para una situación energética, terrenal, por ponerle algún término en el caso de una investigación, pues siempre es bueno ser este tipo de mancuerna para obtener tanto por el lado objetivo como por el lado energético. Sí, completamente. O sea, creo que por eso cuando me ha tocado ver equipos más mezclados de investigación, es cuando me he dado cuenta de que es cuando se ve más evidencia al respecto. Sí. Porque tienes toda la investigación de los chicos que están, pues, obviamente con todo el equipo y muy centrados y vigilantes al respecto de todo lo que sucede. Expectantes. Exactamente. Y luego ya entra una chica al team y ya aquí es cuando empiezas a ver, digamos, a los espíritus o a la energía que hay un poquito más receptiva a contestar a lo que se está pidiendo de los investigadores. Sí, o sea, y bueno, yo porque soy fan, ¿verdad? De ver un chorro de investigaciones, pero, o sea, hay muchos equipos en Estados Unidos que ves los videos y ves cuando son puros chicos y a lo mejor estos son más jóvenes, entonces también parte de la investigación es mucha diversión y mucho estar haciendo bromas y riéndose y lo que quieras. Y sí puede haber evidencia, pero usualmente esa evidencia se acerca a los muchachos que son un poco más sensibles emocionalmente, mientras que los que claramente son más emocionalmente cohibidos no les pasa nada, no les pasa mucho a lo largo de la investigación o del video. O no lo dicen. O no lo dicen, exactamente. O a lo mejor les pasa y ellos a fuerzas de que no, claro que no, y quieren que sea algo más concreto, algo más fácil de explicar. Y cuando invitan chicas o son otros youtubers en los que parte del equipo es una chica, pues sí, casi en todos los videos constantemente estás viendo este tipo de conexión. Entonces sí, creo que está loco. Está muy loco, la verdad. Y en mi punto de vista, en mi percepción, es completamente una cosa de energías. O sea, una energía femenina es una energía que es un poco más accesible en cuanto a la comunicación, mientras que una masculina es una más accesible a cosas más concretas y que tienen, digamos, un fundamento un poquito más sólido. Más sólido, más serio. Mientras que acá es un poco más como de sentí y vi y observé. Sí. Sí, o sea, es muy importante eso que comentas, porque a fin de cuentas, en lo paranormal tiene mucho que ver también con la visión que uno tenga, porque cuando llegas al extremo de todo relacionarlo a lo paranormal o todo relacionarlo a lo científico, pues pierdes la objetividad. Exactamente. Sí, de eso no podría estar más de acuerdo. O sea, a pesar de que obviamente sueno como alguien sumamente creyente en este momento, pues es por las experiencias que he tenido. Pero tampoco no es como escuché un golpe fantasma. O sea, es un, oye, pues me paré, me puse bien mis pantalones y me fui a investigar a ver qué era. No era el aire, no era que la casa estuviera antigua, no era que los cimientos estuvieran mal, no fue un terremoto, no fue un animal. Entonces ya cuando llega un punto en el que de plano no tengo una explicación lógica de qué es lo que pudo haber sido, es cuando ahora sí abro las puertas a, ok, si esto fue algo, digamos, de otro mundo, quiero saber más. Y en ese momento ya como me abro todo mi como aspecto espiritual, que la espiritualidad no es nada más el creer que hay fantasmas o creer en eso. O sea, la espiritualidad es algo que se practica desde la fe. Creas en... Es que para mí mi creencia es el trabajo duro. Eso ya es espiritualidad. Es una creencia, a fin de cuentas. Exactamente. Entonces, en el momento en el que ya descarté toda posible como explicación lógica y me siento en mi propio como sentido de fe y qué podría ser, es cuando empiezo a recibir respuestas. Es cuando empiezo a sentir cosas. Y es cuando también empiezan a pasar más cosas. Entonces también a veces entro en ese aspecto de mí misma con un poquito de miedo. Que digo,
tener mucho miedo no está bien, pero tener un poquito tampoco está tan mal. Sí. Porque mucha gente es como, no, es que si tienes miedo, luego se te van a pegar. No, o sea, es humano, está bien. Hey, a Y fin de de cuentas hecho- el cuerpo te avisa. Sí, exactamente. O sea, y de hecho, si no tuvieras ese miedo, no tendrías la capacidad de sentir la energía de un lugar. Eso es lo que te dice cuando se te ponen los pelos de punta, es de que es que hay algo aquí. Y es que hay una brisa aquí que no es como las otras. Sí, simplemente el cuestionar cuál es la diferencia. Sí. O sea, porque si te vas nada más a sentir, pero no a tratar de entender, pues ahí sí, básicamente lo único que vas a ir dejando son libros abiertos en donde nunca vas a entender nada. Exacto. Pero cuando te lo cuestionas, ahí es donde buscas. Y ahí es donde, pues, totalmente concuerdo con lo que dices de que una cosa es de plano no hacer nada por miedo y otra cosa también es no tener absolutamente nada de miedo porque ahí es cuando pasan los accidentes. Sí. Entonces exacto. sí es bueno tener esa limitante por cuestión de integridad porque cuando estás buscando algo paranormal, de entrada, puedes encontrarte con algo físico que también puede ser cuestionable para ti. Sí. Entonces te puedes meter en problemas legales, te puedes meter en situaciones que por ese no tener esa limitante, pues quién sabe cómo vayas a salir. Y en el caso extremo, pues es como que ¿cómo vas a encontrar respuestas si ya te estás predisponiendo a decir que todo es sobrenatural o nada es sobrenatural? Sí. Simplemente no vas a buscar respuesta porque ya te estás predisponiendo de que esa va a ser la respuesta a lo que Todo te el pasa. tiempo, exactamente. O sea, y creo que sí se ve bastante. O sea, de cualquier ruidito y ya están todos, no manches, gritando, ¿no? Y que sí, da mucha risa al momento, está padre para contenido. Pero si eres una persona que está viendo ese tipo de contenido en búsqueda de respuestas, pues no es lo que estás buscando, no es lo que quieres ver. Igual, si entras completamente escéptico, súper válido. Qué padre tener una persona escéptica que nos ayude a poder descartar las posibilidades de que pudo haber generado el ruido o que si reaccionó un sensor de movimiento. Alguien que nos ayude a ese punto de vista un poquito más serio, digamos. Sí, más recto. Exacto. Pero también existe el límite de qué tan escéptico puede ser a nivel de que estás provocando, de que llega así, rasguñenme. Bueno, o sea, igual, por contenido, qué risa, qué padre, bravo, vas a tener muchos likes. Pero también por el lado de si eres una persona creyente viendo esto, es como, uy, das un pasito para atrás porque donde sí, pues ahí sí, qué miedo. Me tronó algo aquí y me dolió. Donde sí, qué miedo. Y igual, se quiebra como todo este ambiente que uno pues también busca generar para facilitar el contacto. Porque si llegas en modo risa y en modo fiesta, pues también puede ser una falta de respeto para lo que sea que pueda existir en ese lugar. Sí, pues simplemente vas a dejar de poner atención a los detalles y todo este tema siempre lo relevante es precisamente eso, los detalles. Porque mientras no estés enfocado al entorno, puede pasar algo enfrente de ti, ni cuenta te vas a dar. O lo vas a ver y lo vas a justificar o lo vas a bloquear. Depende de la personalidad de cada quien. Sí. Por eso siempre es bueno tener esta diversidad de visiones. No por el hecho de buscar quién tiene la razón, sino por el hecho de que cada visión o cada objetividad va a ir acoplando una respuesta más objetiva y más real en cuanto a un entorno en el que la gente puede estarlo viendo, pero no se siente igual estando de este lado de la cámara a estar detrás de. Sí, exacto. O sea, sí, buscar ese punto medio en el que, ok, somos dos personas con puntos de vista diferentes que acabamos de vivir la misma experiencia. ¿De dónde partimos ahora? Creo que eso en contenido paranormal es sumamente importante porque no solamente brinda un acercamiento a este mundo a la gente creyente, sino también abre las puertas a la gente escéptica, a que acompañen a la gente que los rodea, que puede ser creyente, a pues literalmente vamos a juntarnos todos y a buscar qué en verdad es, o sea, cuál es la explicación detrás de todo esto. Si en verdad es una sobrenatural o si hay una explicación lógica detrás. Igual, echarle un poquito de ciencia a lo que estás viendo nunca está de más. No. O sea, la energía que yo creo que los fantasmas o los espíritus son energía a final de cuentas,
pues, desde primaria nos enseñan. O sea, la energía pues no se destruye, solamente se transforma. Y pues creo que eso es algo que tienen que aplicar también con la energía que nosotros generamos estando vivos. ¿A dónde va esta energía? La conciencia, que si se va aquí, allá, donde quieras, o se queda aquí en la Tierra, ok, la conciencia ya es algo un poco más complicado de despedazar. Sí. Pero la energía es un hecho científico. ¿A dónde se está yendo? Al suelo, a un árbol, a un pez, se queda ahí atorada en las paredes y cuando termina de rebotar y sale es la voz que escuchamos en la noche. Esto es como ya cuando empiezas a mezclar un poquito de ambos mundos, tanto el escéptico científico con el creyente. Sí, vaya, son puntos bastante interesantes que creo que eso es lo que nutre el tema paranormal, el poderlo cuestionar y el poder ir buscando de manera objetiva respuestas, porque pues vuelvo a lo mismo, o sea, no se trata ni decir que todo es paranormal, ni decir que nada, que lo paranormal no existe. Ahora sí que la diversidad es muy grande. A veces llegamos a detectar ciertas acciones o ciertas situaciones que podemos explicar, pero también hay otras que no. Ahorita que comentabas de situaciones en cuanto a la sensibilidad que tienes para el tema de los lugares o de personas, etcétera. Ahorita me llamó mucho la atención que, pues, vaya, muy objetivamente dijiste, ha habido situaciones en donde sí encuentro una explicación del por qué me siento así, pero ha habido otras que no. Hay algunas que puedas compartir de decir, oye, pues sabes que en una ocasión llegué y me sentí así y resulta que fue porque, no sé, muchas veces también puede ir por la conexión que tenemos con los familiares, de que alguien se puso mal, pasó un mal momento, etcétera. Pero hay otras que por más que los busquemos no le encontramos respuesta. Sí, tengo una historia que es me da mucha risa cuando me acuerdo. Yo tengo un grupo de amigos que los quiero mucho, si me están viendo, hola. Que uno de ellos, dos de ellos que son primos, tienen una casa en García. Que García, pues igual, no es área que está muy lejos de la ciudad, pues zonas ya más calladas, con menos gente. Y siempre me decían de que, ay, cuando vayamos a García, está bien embrujada la casa, no sé qué. Y yo, ok, está bueno. Y ya había estado yo en muchas situaciones en las que me decían, vamos a este lugar porque está embrujadísimo. Y entramos y todos me voltean a ver, de que, a ver, Franco siente algo. Y yo, y yo de que, o sea, estoy bien, no pasa nada. E incluso estamos pues investigando, nos metemos a las habitaciones a ver qué hay, ¿no? Y aquí pasó esto y no sé qué. Y yo entro y no siento nada. O sea, qué padre que esté esta creencia de este espacio mágico en el que la gente puede venir a investigar y wow. Pero pues a veces a mí sí me pasa que llego y digo, si hubo aquí algo en su momento y alguien tuvo una experiencia es porque probablemente ese alguien tenía una conexión con lo que sea que estuviera aquí y por eso reaccionó. Yo tristemente no soy esa persona, entonces para mí nada aquí está reaccionando. Entonces para mí este lugar pues no se siente diferente. Y si se llegara a sentir es se siente frío, volteo la ventana abierta. O sea, puedo encontrar... Justificable. Puedo encontrar de dónde viene el por qué me siento ansiosa o por qué me siento así. A veces puede ser mi propia misma ansiedad de que, ay, siento el espacio muy lleno. Y luego me pongo a pensar de que, no, espera, no es el espacio, soy yo porque yo traigo la ansiedad de todo el día. Sí. Que hasta ahorita... que estoy como tranquila disfrutando vamos a estar en este espacio locochón, pero hasta ahorita me está pegando la ansiedad. Entonces tengo que en verdad ser muy analítica en cuanto a qué estoy sintiendo cuando entro a un espacio. Regresando a la casa de García, se nos hizo al fin este road trip de irnos todos juntos a quedar una noche allá como para celebrar nuestra amistad. Entramos y automáticamente fue de que, ok, no era mentira. O sea, entro y sentí como mi pecho se hundía. O sea, así como si estuviera alguien poniendo mucha presión. Y ese es como mi modo de saber. Porque ese es un sentimiento como si que... faltara el aire. Sí, porque mucha gente, a lo mejor cuando alguien ha tenido mucho miedo o ansiedad, lo han llegado a experimentar. Pero yo ni con miedo, ni con ansiedad, ni con enojo, ni con nada me da ese sentimiento. Solamente me ha dado cuando estoy en lugares en los que eventualmente a lo largo de la noche o la tarde o el tiempo que pase ahí, algo me sucede. Entonces por eso ya como que nada más siento eso y digo, ok, vamos a agarrarnos bien porque algo va a pasar. Y entramos, igual todos me voltean a ver y yo, ok,
Sí, y todos ya bien emocionados de que no manches, ok, tour por la casa. Y pues nos dan un tour, es esta habitación grande que una amiga se quedó a dormir en esa habitación y yo de que, ay, ¿cómo te quedaste a dormir ahí? Qué miedo. Porque de toda la casa, esa en particular estaba llena de antigüedades y de muebles y un piano y fotografías antiguas. Entonces también, incluso las cosas vintage, ya me encanta coleccionar cosas vintage, en especial muñecas. Entonces sí tengo como experiencia con cuando tomo un objeto y sé que este objeto trae una carga de algo. Entonces nada más entré a la habitación y dije, si el pasillo estaba pesado, aquí está peor. Seguimos pues, con nuestra fiestecita a lo largo de la noche. Ponle que nos dieron las 3 y cacho de la mañana. Y yo ya me estaba muriendo, ya me quería ir a dormir. Voy, me acuesto. Yo iba a compartir cama con una amiga. El modo en el que esta casa está como construida está un pasillo largo. De este lado tienes el comedor y la cocina. Y de este lado tienes esa habitación principal llena de antigüedades, una habitación pequeña con una cama, una chimenea. Y esa habitación conecta con como otras 2 habitaciones que están repletas de camas. Entonces, pues los chicos se iban a quedar en esas camas. Mi amiga y otra amiga se iban a quedar en la habitación de este lado. Y una de las compañeras se iba a quedar conmigo en esa habitación chiquita. Dijimos, bueno, para no estar ya con los chavos que roncan, acá como la del medio, digamos. Sí, como la habitación del medio. Y tenía una chimenea. Entonces yo dije, bueno, ya me puse mis audífonos para escuchar música, me acosté, me dormí. Y en un punto, serían las 3:12 de la mañana, porque las meras 3 exactas fue cuando nos metimos a la casa. Que aparte estaban todos de que, ay, son las 3. Y yo, ay, ya duérmanse. De que ya cálmense, tranquilos. No lo invoquen. Algo así les dije. Y yo ya me había acostado, ya estaba con mi pijama. Mi amiga dice, ahí vengo, voy al baño. La idea era, ella va al baño, se cambia, se pone su pijama, regresa conmigo para dormir y ser todos felices. Yo siento cómo se hunde la cama, siento el peso de donde se sienta mi amiga al lado de mí para acostarse. Pasa la noche. Y yo... Cuando duermo con alguien, yo no me muevo. O sea, yo estoy como despierta, pero dormida. O sea, estoy consciente, ¿no? De qué tanto me remolineo y así, porque me da mucho miedo golpear a la persona de al lado o roncar o algo por el estilo. Entonces yo pues me quedé muy quieta, dormida en una misma posición toda la noche. Me despierto como a las 6 de la mañana porque siento como el peso se levanta de la cama. Y dije, Perla se paró. Y donde me volteo para buenos días, no hay nadie ahí. Entonces sí me quedé como, ok, a lo mejor se paró antes y hasta ahorita a lo mejor los, ¿cómo se llaman? Los resortes de la cama se acaban de ajustar o algo. Volteo, no hay nadie y yo de que, ok, de seguro fue al baño hace rato y ya se fue afuera y está desayunando. Me paro, me cambio yo también, hago todo mi asunto. Le digo, oye, ¿te levantaste temprano? Y me dice, yo no dormí contigo. Y yo, ¿cómo? Y no, me dio miedo quedarme en esa habitación porque tiene la chimenea y tenía una mecedora de madera de las viejitas. Y yo, ay, qué miedos. Y me dice, no, yo vi que estabas dormida, me dio miedo quedarme sola despierta, no te quería despertar, entonces yo me fui a dormir a las otras camas que había en las otras habitaciones. Y yo, pues sí me saqué mucho de onda porque dije, yo juro por el Señor que había alguien acostado al lado de mí. O sea, tanto que sentía el peso de la persona y sentía la presencia. Y no que cuando hay alguien parado atrás de ti, a lo mejor no te volteas para verlo, pero sientes que hay alguien parado atrás de ti. Yo sí me sentí toda la noche a nivel de, oye, pues no moví ni un pelo. O sea, pude haber dormido así toda desparramada, toda cómoda, porque no estaba ahí. Y yo juraba que había alguien. Entonces sí me dijo eso en la mañana. Y automáticamente fue de que, oigan, le hablamos a todos los demás, les conté de que no me van a creer y todo. Si a alguien le iba a pasar algo era a ti. Y después resulta que en esa casa tenía una historia bastante interesante. Y es que antes, cuando estaba la casa más habitada, cuando se había gente pues viviendo ahí 24/7, había una mujer de ahí mismo de García que les ayudaba con la limpieza, el aseo del lugar. Y mi amiga, una noche anterior, una de mis amigas estaba constantemente diciendo, ay, la niña. Y yo de que, o sea, ¿sí se parece una niña o nada más es de que el típico chiste de la niña fantasma? Y me dice, no, o sea, después me contó la historia de que ella estaba limpiando afuera el patio. El patio también está bastante creepy porque es la casa y luego es el patio y al fondo hay como una mini capillita. Que de hecho nos asomamos y sí entré y dije, ay, si la casa se sentía mal, la capilla peor, no me voy a meter ahí. Porque sí tenía todas las figuras, todo lleno de telarañas. Literal parecía una escena de una película de horror. Y estábamos en la noche viendo a ver quién se retaba, quién se va a meter ahí a encerrar 7 minutos así. Porque pues, estaba súper cargado, ¿no? Sí, súper de que a ver a quién le pasa algo. Fui yo y ni me metí a la capilla. Y me cuenta que estaba esta mujer limpiando afuera y empieza a escuchar una niña que desde adentro de la casa o como que tocando la puerta ya de la entrada de la casa empieza a decir, ayuda, señora, ayuda.
La señora se mete a la casa de que, oye, pues me están tocando la puerta, es una niña, ¿qué está pasando? Se mete, escucha un estruendo así enorme afuera en el patio, y cuando sale el árbol, que había un árbol masivo que ahorita ya volvió a crecer, entonces está bastante grande hasta la fecha, un buen pedazo cayó. Se quebró y se cayó justamente en el área donde estaba ella limpiando. Okay. Entonces, por eso también cuando mencionaban a esta niña, decían, no, pero no te espantes, es buena. Y es porque tienen ellos esta idea de que, es que la niña la rescató. La aparición que hay aquí en esta casa. Hizo que se moviera y evitó el accidente. Exactamente, la rescató de algo que pudo haber sido, pues, un accidente mortal, la verdad. Entonces, creo que esa es una de las como anécdotas que tengo más presentes, porque fue reciente, fue... creo que o el año pasado o a finales del 2024. Creo que fue a finales del 2024 porque no hacía tanto frío, pero sí era como en esas fechas. Y sí, o sea, todavía pienso y me pongo toda chinita de que algo estaba dormido al lado de mí y no era mi amiga. O sea, sí está curioso. Y, por ejemplo, en información que hayan podido revisar o algo, el cuarto ese, ¿a quién le correspondía o qué tipo de cosas había dentro de la habitación? ¿En la que yo estaba? Ajá. En la que yo estaba, la verdad, habían muy poquitas cosas. O sea, había obviamente el típico cuadro de Jesucristo, sus muebles, todos los muebles antiguísimos. La mecedora, que esa mecedora yo estoy segura de que algo trae. No sé si es una mecedora que trajeron después o si es una mecedora que ha estado ahí todo el tiempo. Y la chimenea. Que la chimenea sí me la acerqué. Y sí es como de esas veces en las que te acercas a algo y hasta sientes como que, uy, algo no quiere que me acerque. Diferente. Sí, y estaba en la esquina del cuarto. Entonces yo me acostaba y hacía como... esto, donde estaba acostada, veía directamente a la chimenea. Okay. Y tenía miedo de voltear en algún punto y que estuviera algo así asomado. Dije, no, mejor ni volteo para allá porque sé que algo se me va a aparecer. Pero sí, no sé. Está curioso. De esa casa en particular, creo que la única que tenía así cosas muy, muy antiguas era la otra habitación en la que se quedó mi amiga, en la que yo estaba. Estoy segura de que esa mecedora de algún lugar tuvo que haber salido, que no es como de que moderna. O sea, estoy segura de que esa mecedora es o muy, muy antigua o la compraron en una de reventa o algo por el estilo. Que tal vez le dé una explicación a por qué se sentía del modo en el que se sentía. Pero sí, o sea, se me hace curioso porque no, de la casa, esa habitación no era la más cargada. De hecho, era la otra en la que estaba mi compañera, a quien no le pasó nada. ¿Y alguna situación o alguna, digamos, en tu condición de ese día, alguna carga que traías tú diferente que a lo mejor se haya reflejado en ese lugar? No creo, porque yo usualmente soy una persona que, a pesar de que esté o en ambiente de fiesta o que esté tomando o lo que sea, yo siempre en el aspecto espiritual me intento mantener lo más estable posible. O sea, incluso a nivel, y no solamente por estabilidad, de que también por respeto. O sea, yo sé leer cartas, me gusta mucho, aprendí de ver a mi tía abuela y luego después yo fui aprendiendo por mi cuenta con los manuales y con libros y leyendo mucho, leyendo demasiado. Y en muchas fiestas, muchos amigos pues son como truco de fiesta, léenos las cartas. Y me lo han pedido muchas veces. Y si yo sé que si tomé, aunque sea una gotita de alcohol, no me pega, yo estoy bien, yo estoy sobria, pero no lo voy a hacer por respeto. Entonces, cuando ya se trata de lugares en los que fui en ambiente de fiesta y fui a estar con mis amigos y a echarnos nuestra cervecita y lo que sea, y que me pasen esas cosas, no es común de que no, es que estaba bajo la influencia del alcohol. No, porque cuando viene ya a este punto espiritual, casi creo automáticamente se me baja todo. Automáticamente estoy como despierta. Sí, o sea, y eso me ha pasado en varias ocasiones. En una fiesta, igual, era una casa vieja. Era una fiesta de la carrera, porque me acuerdo que habían muchos que estudiaron conmigo en la carrera de animación. Y una de las chicas que son como... Bueno, voy a sonar un poquito mal, pero de estas brujillas de TikTok, empezó a leer cartas a la mitad de la fiesta. Y yo, siendo la persona juzgona que soy, nada más la voltear como, no puede ser que estés haciendo esto, que falta de respeto a una cultura, a una práctica entera. Pero empezó ella, pues, obviamente bajo la influencia, a leer cartas. Yo sabía que eso no iba a terminar bien. Ella, pues, después de ese momento sí empezó, digamos,
a lo largo de la noche a ver cómo su energía se caía. O sea, la veías primero bien animada y para el final de la noche casi creo estaba llorando, deprimida y todos de que, ¿qué te pasa? Eres la persona más animosa del mundo. No es la primera fiesta a la que vamos juntas. ¿Por qué? Y no se pudo haber sido que ella tenía sus problemas o lo que sea. Yo creo que algo que en verdad pudo haber detonado esa decaída a lo largo de la noche fue a lo mejor esa falta de respeto. Sí, pues la liberación energética que estaba teniendo y descontrolada. Exactamente, porque no es como que, bueno, a mi mejor amiga que me lo está pidiendo. No, era todos, estaban haciendo todos fila. Entonces sí hay momentos en los que digo de que, ok, puede que sea hacer algún tipo de cosa espiritual bajo la influencia lo que esté haciendo que todo se vea más grande de lo que en verdad es. Pero yo sé que en mí hay un poquito más de como estabilidad porque me conozco. Sí, no, o sea, vaya, yo a la pregunta que te hago es más que nada, no por el hecho de que haya sido una fiesta en sí, sino porque si nos ponemos a ver el panorama completo de la experiencia, es como que sientes que se sienta alguien detrás de ti y tienes la certeza de que es alguien que tú conoces, porque ni siquiera volteas a validarlo. Ajá. Luego sientes que todo el tiempo estuvo ahí. Hasta en la mañana que te das cuenta y te dicen que no es la persona que tú creíste. O sea, realmente ahí es donde... por eso te hago la pregunta de que a lo mejor en esa fecha o en ese momento estabas teniendo a lo mejor algún distanciamiento con alguien que no querías tener un distanciamiento y de alguna manera ahí estaba y que te generó cierta tranquilidad porque... Si tu amiga te hubiera dicho desde la noche no me voy a ir a dormir aquí, probablemente a lo mejor ni tú te dormías ahí. Sí, exactamente. Sí, definitivamente no me hubiera dormido ahí sola o me hubiera agarrado a alguien más de, bueno, entonces tú te vienes y... Relevos. Exactamente, relevos. Pero sí, ahora que lo mencionas y que lo pienso, ¿por qué no volteé a ver detrás de mí? O sea, tú diste por hecho algo, o sea, que yéndonos a una realidad, si hubiera sido tu amiga... aunque sea para platicar en lo que se quedaban dormidos, o sea, hubieras hecho algo. Pero el hecho de que te generara esa tranquilidad de no tengo que voltear, sé que sé ya puedo de que no es necesario, pero si lo sintieras, es lo que me genera esa intriga, en donde energéticamente puede reflejar eso, que tenías un distanciamiento con alguien que no querías tener el distanciamiento. Vaya, puede ser de cualquier tipo, o sea, alguna discusión que hayas tenido antes de llegar allí o días antes con alguna amistad que iba a ir y siempre no fue. O sea, no tanto así, sí tengo alguien en mente, pero usualmente soy muy cuidadosa cuando toco de que ese tema. Porque, o sea, es que no sé por dónde entrar para no hacer que se sienta rara la situación. Pero, por ejemplo, mi papá falleció hace varios años y desde entonces he tenido varios como momentos o instantes en los que algo que a lo mejor me dio haber pasado no me pasa. Y luego mi mamá o gente a mi alrededor, o si voy con tengo una amiga que ella también sabe tirar las cartas y así me dice como que es que es una presencia masculina que te está cuidando. Entonces... Me estás... wow, es que no había pensado de que en eso de por qué no volteé. Y si era esa comodidad, porque incluso si fuera de que la comodidad de mi amiga, pero era la primera vez que ella y yo dormíamos en la misma habitación. Nunca antes nos habíamos quedado a dormir como en el mismo espacio juntas. Entonces, o sea, no era algo de costumbre. Entonces siempre cuando que hay reuniones, siempre nos dormimos. Sí, exactamente. Entonces cuando yo sentí que alguien se acostó al lado, pues tienes toda la razón. Lo lógico hubiera sido de mi parte haber volteado, pero ahorita me acabas de desbloquear sí es cierto, no volteé. Y fue toda la noche, ¿no? Exactamente. Fue un ratito. Pero sí, entonces, y si estás diciendo que puede ser ese tipo de distanciamiento, sí he tenido muchas ocasiones, instancias en la que claramente se trata de este distanciamiento de, pues que mi papá ya no está, cosas por el estilo, y que mucha gente me ha dicho de que, es que te pasó esto porque está él cuidándote de lejecillos. O sea, por ejemplo, un tema que a mí, él me enseñó a manejar, un tema que para mí siempre fue constante con él, era los autos y la manejada y todo eso. En mis 10 años que llevo manejando, casi 10 años que llevo manejando, ni una sola vez he chocado o me han chocado. Cuando le han pegado a mi carro, yo no estoy dentro del carro. Y siempre cuando voy de noche siento una presencia atrás. Bueno, no siempre, obviamente, porque si no, qué miedo. Pero un par de veces me ha tocado que si ya voy muy noche y que si voy nerviosa o algo por el estilo, siento como si trajera, como si fuera un taxista, como si tuviera gente atrás.
Y eso sí me ha pasado un buen par de veces. Igual, cuando hablo al respecto con mis guías espirituales, que en este caso sería mi mamá o mis compañeras que también, digamos, son espiritualmente sensibles, sí, ellas tienden a traer un poco el tema de que pues probablemente podría ser tu papá. Y por ejemplo, ese tipo de acción, antes de que trascendiera tu papá, ¿era algo que acostumbraras a hacer? De repente de que me iba y me acostaba ahí con él. O él llegaba y de repente sí, o sea, de repente estábamos ahí, o sea, de que si él estaba ahí de que en la cama viendo la tele, ahí iba yo y me echaba y también le poníamos una película. O de que, ¿sabes qué? Estamos aburridos, no queremos estar nada más tirando viendo la tele, vámonos de que a hacer carne al patio. Y por ejemplo, cuando se ponían a ver alguna película, por poner un ejemplo más común, ¿había alguna interacción o era simplemente... No, pues ver la película y bailar. Entonces, no volteabas. Sí. Sí, o sea, pero casi no, a pesar de que sé que está como presente en mi vida hasta la fecha, a pesar de que ya no está aquí físicamente, ya es un tema que a veces toco con un poquito más de cuidado, porque no quiero sonar como, es que es el fantasma de mi padre, porque es como muy cliché y no quiero tampoco sonar de ese modo. Vaya, lo que pasa es que a fin de cuentas, aunque pareciera no tener explicación ciertas cosas, hay situaciones en las que sí, y esto es algo que cualquier persona que maneja el tema energético siempre lo comenta, siempre o traes a alguien que lo relaciona con un ángel, con un guardián, con algún familiar, pero siempre traemos a algún protector de alguna manera. Sí, yo solamente uso justamente esa palabra, la palabra guardián, es la palabra que prefiero usar. Porque los primeros años después de su fallecimiento, sí, para mí era muy difícil aceptarlo. Cuando él me decía, es que te está cuidando, yo era de que no, o sea, X, murió, está en el cielo, lo que sea. Y ya conforme fui de que, pues, ya canalizándolo, aceptándolo, ya fue cuando me empecé a liberar un poquito de más de que, ¿sabes qué? Está bien decir que me sigue cuidando. Y pues cuando tengo experiencias de ese tipo, en las que pues ya sí cuadra que sea este guardián el que esté presente, sí, ya como que te abre los ojos. Y ahorita estoy como, ¿por qué no volteé? ¿Por qué no volteé? ¡Wow! Sí, que loco. Pues, son experiencias que son que muchas veces simplemente quedan en experiencia, que no sabemos precisarlos, pero sí, siempre es bueno pues darle una checada, porque generalmente tienden a traer algún mensaje cuando no lo esperamos. Cuando uno menos se lo espera, literal. Sí, entonces ese tipo de experiencias creo que son bastante relevantes a pesar las condiciones. O sea, viendo un panorama en donde hay una casa, en donde tiene pues historia, en donde se siente una carga energética pesada, que hay buena cantidad de personas que están bajo influjo de bebidas alcohólicas, extremos o no, a fin de cuentas son influjos que generan una distorsión energética. Y el que se acoplaran todas las condiciones como para, a pesar de decir, yo dormí a toda madre y pues tú te levantaste temprano. Sí, sí. O sea, pues era lo que lógico. genera una diferencia. Sí. Sí, o sea, y igual, creo que regresando un poco al tema de como ingerir bebidas alcohólicas. Está muy interesante porque yo desde mi perspectiva, el haberlas ingerido y luego intentar llevar a cabo una lectura o algo por el estilo, pues para mí, en mi cabecita, en el modo en el que yo me autocrié en ese tema, se me hace un poco de una falta de respeto. Pero también no significa que, ay, es que por tomar alcohol y irte a cazar fantasmas estás mal. No, en muchas culturas el alcohol es parte del ritual. Entonces creo que ya depende un poquito de como el caminito que cada persona se agarra para su investigación. Pero en estos casos en los que a lo mejor no era la meta llegar a ese punto de investigación paranormal y hubo alcohol de por medio, sí, creo que sí vale la pena investigar un poco cómo afecta o cómo cambia a una investigación estando completamente sobrio. Sí, me generaste una pregunta que definitivamente voy a investigar. Espero pronto. Fiesta en la casa de Arramberry. Ya que la abra Omar, yo creo que ya mero abre el museo. Ay, sí. Qué emoción. Yo quiero ir. Es que nunca, o sea, he pasado por afuera y cuando paso por afuera es como,
no, qué miedo, ok, vámonos, vamos a caminar más rapidito porque algo se me va a pasar. Pero cuando estuve en el restaurante y así no tuve la oportunidad de ir, no sé por qué, creo que eran muchas filas y decía como que qué flojera ella. Pero ahora sí estoy esperando con ansias a que abra porque sí quiero ir a entrar a ver pues de qué se trata la casa de Ramberry por interesante. Porque obviamente pues he estudiado la historia desde el punto pues, de crimen que hubo ahí. Y creo que también esos espacios en los que pasó un suceso pues, de crimen muy pesado se cargan, no solamente de la energía. Sí, exacto. No solamente de la energía de la persona que falleció, sino de la energía del acto que se llevó a cabo. Sí. También por eso mismo de los actos, los teatros tienden a estar como cargados con energía paranormal. Sí. Y a lo mejor es de que no, el teatro es nuevo, lo acaban de abrir hace 2 semanas. Sí. Pero de tanto actor, todo el trabajo que hace un actor de teatro espiritual para poder sacar al personaje y para poder llevar a cabo su obra, su arte, es un proceso sumamente espiritual. Sí. O sea, cuando yo hice teatro, me acuerdo que eran sesiones en las que sales chillando de lo pesado que es. Y eso, ponerlo en un escenario y que sean tantos al mismo tiempo y tan constante, definitivamente tiene que hacerle algo al espacio. Sí, de las cargas energéticas. Sí, interesante, pues las experiencias y creo que hay que hacer segunda parte porque quedaron muchos temas que sé que podemos desmenuzar un poco más, pero pues ahorita ya nos está alcanzando el tiempo. Sé que a la gente le va a gustar las experiencias y pues ahora sí que de esta experiencia también te llevas un plus de que... Sí, sí, oh Dios. ¿Qué pasó? Llegando a mi casa va a ser de que sentarme con mi madre, el cigarrito y decirle, madre, tengo algo que contarte. A ver cuál es su input, porque mi mamá es una persona muy estudiosa. O sea, si yo soy más de experiencias, sí leo muchísimo al respecto, sí me interesa mucho, veo también muchos videos ya más explicativos de dónde viene y experiencias de otras personas, pero mi mamá lee los libros pesados. O sea, ella se avienta los libros intensos del tema tanto de metafísica como lo sobrenatural, como lo religioso. Le gusta. Le gusta mucho y tiene un modo increíblemente limpio de explicarlo. Yo me revuelvo mucho con mis palabras, ella no. Entonces creo que tener el input de ella de esta plática que tuvimos va a ser muy interesante a ver cuál es el input o qué me dice ella al respecto. Y a la siguiente les traigo lo que dijo. A ver si después la presento. Es buena onda. Pero ella tiene mucha sensibilidad también. O sea, si yo tengo sensibilidad para estas cosas, ella es como 400 veces más. Tengo la idea de que cuando te vimos en el horror ibas con tu mamá, ¿no? Iba con mi hermanita. Sí, iba con mi hermanita. Sí, me acuerdo que cuando platicaba con Puente, le digo, yo me acuerdo que iba con alguien, pero no me acuerdo si era su mamá o quién iba con ella, pero sí me acuerdo que iba con alguien más. Pero pues ya ves, a raíz de esta plática, pues pudimos sacar esta conversación y sé que va a haber más. Sí, espero que sí. Creo que va a estar muy interesante a ver para dónde va esta conversación. Porque tanto tú que tienes mucha más experiencia en espacios físicos y yo que a lo mejor tengo un poco más con cosas que me pasan, no necesariamente por el espacio, sino por mi vida. Sí, por experiencias de vida. Sí. Pero lo que a mí me falta es eso, es aventarme es que yo sé que en este lugar pasó algo y me voy a aventar a irme a pasar la noche a este lugar. Eso es lo que a mí me falta hacer. Y sé que tú tienes mucha esa experiencia, entonces no puedo esperar por compartir más mutuamente. Y esta casa que comentas, ¿todavía es de algún amigo, familiar o algo? Como para poder hacer una grabación. La casa en la que me sucedió. En donde te sucedió esta experiencia. Nada más que tengo que preguntar. Porque es de amigos, pero amigos lejanos que tengo a través de mis amigas cercanas. Entonces sí tendría que como mover unos cables ahí. Sí, estaría bastante interesante, principalmente si es una casa que tiene mucha antigüedad y que no está en uso, pues se facilita mucho. O sea, creo que una casa que sería muy interesante que investigáramos es la casa de la que te conté justamente cuando nos conocimos, que es en la que a un compañero y a mí se nos prendió un foco y que la muñeca se nos movió, que esa casa pues está acá por la zona del Obispado, que es una zona muy antigua en Monterrey, porque esta también tiene muchas anécdotas de mucha gente que puedo conseguir los testimonios de estas personas, y es un lugar que creo que sí vale la pena ir y en verdad meterse, investigar y pasar la noche y sacar el equipo y vamos a recibir respuestas de qué fue lo que en verdad pasó aquí. Porque sí hay muchas historias de gente que ha muerto en un lugar y gente que ha muerto no bajo condiciones normales. Sí,
a ver, algo voy a... tú dame chance, algo voy a arreglar para que se pueda hacer una investigación y poder descubrir qué fue lo que pasó en ese caso. Sí, perfecto. Pues ya lamentablemente ya nos alcanzó el tiempo, Sofi. Pero gracias por el espacio, por haberte dado el tiempo de acompañarnos. Sé que a la gente le va a gustar esta plática porque ahora sí que hubo un poquito de plática de todos los aspectos, desde el lado tecnológico, también por el lado energético, etcétera. Y pues nos estamos hablando para repetir la dosis. Sí. Qué emoción. Sí, no, y cuando dije que era multifacética, no es nada más en el arte, también es en todo lo de cualquier tema. Pero muchas gracias por haberme invitado. No puedo esperar por volver a regresar a platicar contigo del tema y a ver si se arma una investigación. Sí, claro, sí. Vamos a conseguir las respuestas. Sí. Y ahí, pues van a estar apareciendo ahí tus redes sociales, que básicamente es Instagram. Sí. Instagram, ahí va a estar apareciendo para que vayan y sigan las redes sociales de Sofía González Franco. Sí, por ahí es pues es mi Instagram personal, pero por ahí me pueden contactar para ya sean temas de lo que hago como trabajo, que es arte, que son comisiones de pintura y de arte y lo que sea. O por cuestiones de investigaciones, preguntas. Si nada más quieren ser mis amigos en Instagram, validísimo. Me encanta tener amigos. Entonces sí, ahí están mis redes para que me sigan. Ok, perfecto. Por este mismo medio, si te quieren contactar para algo de lo que te dediques, también por ahí mismo. Sí, también. O sea, por ahí me pueden mandar mensaje y yo contesto. A veces me tarda un poquito, pero siempre contesto. Ok, perfecto. Pues yo creo que ya con esto terminamos. Nuevamente, muchas gracias, Sofi. Gracias. Y pues a toda la gente, esperemos que les haya gustado esta conversación. Esperen una segunda parte. Y pues con esto nos despedimos de aquí de Misterios Paranormales. Que recuerden que estamos aquí porque lo inexplicable merece ser contado. Buenas noches.